¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí para compartir un tema muy interesante, el cual creo que les puede ser muy útil y ser de interés también para ustedes. Y bueno, me presento, mi nombre es Gamaliel Estudillo Rodríguez y hoy quiero hablar acerca de un tema muy corto, pero muy importante en todo esto, lo cual vamos a mirar. Y bueno, ¿por qué es importante? Porque este tema habla acerca de lo que son los personajes bíblicos, históricos, lo que son los judíos, los israelitas, los hebreos y también los semitas. Todo esto lo vamos a mirar de acuerdo a la luz de las escrituras, que sean ellas las que nos hagan comprender y que nos den indicios de todo esto que queremos saber, para no decir una cosa por otra, para no confundir, porque realmente ha habido mucha confusión y le han dado algunos nombres a personas que realmente no son, diríamos, descendientes de personajes de los cuales aquí vamos a mencionar. Y bueno, recordemos que lo que dice la escritura, que pasó después del diluvio, la tierra quedó despoblada y que los únicos que quedaron vivos sobre la tierra fueron 8 personas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de ahí empezó nuevamente lo que es el género humano. Cuando terminó el diluvio y que nuestro Creador dice que le dio la orden a Noé de que saliera del arca, dice la escritura que nuestro Creador hizo un pacto con esa familia y les dio también un mandamiento de que se multiplicaran y que repoblaran la tierra. Y de ellos se iba nuevamente a poblar toda la tierra, hasta lo último de ella. Fueron 3 hijos los cuales le nacieron a Noé antes de que fuera el diluvio, y los cuales fueron salvos por agua. La escritura dice que su primer hijo y el mayor fue Shem, el segundo fue Cam y el tercero fue Jafet. De esos 3 hombres nacieron 3 líneas, 3 razas para todo el mundo, y eso es lo que vamos a mirar en este tema. Y bueno, de esas razas las cuales estamos aquí mencionando, las cuales pues serían los semitas, los descendientes de Shem, los cananitas, los descendientes de Cam, y tendríamos también los jafeitas, que son los descendientes de Jafet. Pero hoy nos vamos a enfocar únicamente a ver los descendientes de Shem. ¿Por qué Shem? Porque Shem es el padre de los semitas, y su nombre, que significa nombre precisamente, Sem o Shem significa nombre. Porque sin duda alguna, Noé le puso así a su hijo porque él sería el que perpetuaría el nombre de nuestro Creador. Él sería de donde se tomaría la línea en la cual saldría un pueblo de profetas, de siervos que nuestro Creador sacaría para darle a conocer al mundo su mensaje, para poder restaurar también aquella palabra que en un tiempo la humanidad tenía, y que esa palabra se deterioró con el paso del tiempo, y que se corrompió el hombre, corrompieron la palabra, se olvidaron de ella, y que hasta llegar a Noé, y que él se quedó con la enseñanza la cual recibió de sus padres, y que posteriormente nuestro Creador, a través de Shem, repito, sacaría descendencia para restaurar toda aquella enseñanza pura, la cual tendría que darse a conocer para todas las naciones de la tierra. Bien, ¿qué es lo que nos dice la escritura tocante a Shem? Dice la escritura, allá en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 21, dice que a Shem le nacieron 5 hijos. El nombre de uno de ellos fue Elam, otro fue Asur, Arpaxad, Lud y Aram. 5 hijos, quiere decir que 5 naciones. Pero de esos hijos, obviamente que fueron multiplicando, y no solamente fueron 5 naciones, tuvieron que haber sido más naciones. Si la tierra se repobló de 3 hombres, entonces iban a ser muchas naciones, las cuales saldrían de cada uno de los hijos de Noé. En este caso, los semitas. ¿Quiénes son los semitas? Pues los semitas son todos aquellos los cuales descienden de el linaje de Sem. Pero, ¿cuántos pueblos, cuántas naciones son? Obviamente que son muchas. Pero entonces, ¿por qué únicamente se le ha atribuido esa palabra de semitas a los judíos, a los israelitas? ¿Cuál es la razón?
¿Tienen razón? ¿No hay razón? ¿Qué es lo que pasa entonces si es que no son los únicos semitas? ¿Por qué solamente ellos atribuyen ese nombre de semitas? Y inclusive se ha dicho que cualquiera que odie a un judío, cualquiera que hable mal de un judío, cualquiera que esté en contra de un judío es un antisemita. Más bien, yo digo que sería un antijudío. Un semita no puede ser antisemita cuando esté en contra de otro semita. Entonces, puede ser un antirracista, tenerle mala voluntad a alguien de otra raza sanguínea, pero generalmente si se lleva el mismo apellido, se lleva el mismo ADN, entonces no podría ser un anti. Pero todo esto de lo cual yo le estoy hablando acerca de lo que es el antisemitismo, esa es una palabra la cual es muy fuerte. Los judíos han hecho creer al mundo, no solamente a los cristianos, sino que al mundo entero, de que ellos son los únicos semitas. De manera que han controlado los judíos sionistas, que son los más ricos del mundo, los capitalistas, aquellos que mueven el mundo en todos los aspectos, lo están controlando y han hecho creer a las gentes de que son los únicos semitas, son los únicos de las promesas y que a ellos pues no se les puede ni siquiera tocar, no se puede hablar mal de ellos, porque si uno habla mal de un judío prácticamente va a recibir todas las maldiciones de nuestro Creador, cuando muchos de esos judíos, los cuales actualmente están controlando a la humanidad, ni siquiera son judíos, porque no son descendientes de Judá, porque ni siquiera son descendientes de Israel, y posiblemente sean semitas, pero no son judíos y ni tampoco son israelitas. Con eso no quiere decir claro que todos, pero en su mayoría de aquellos los cuales están controlando el mundo, no lo son. No son descendientes de Abraham, no son descendientes de Judá, no son descendientes de Jacob. Pero bueno, eso lo han hecho, han hecho el hacer creer a la humanidad de que son los únicos semitas, para que pues el mundo les tenga mucho aprecio, para que pues no hablen mal de ellos, para que inclusive pues hasta se dejen dominar por ellos. ¿Por qué? Porque todo mundo cristiano piensa que ellos son los que nuestro Creador ha elegido para formar un gobierno aquí en la tierra, y de esa manera prácticamente se han hecho los intocables. Pero bien, los semitas, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que son muchos pueblos. Tenemos el caso, por ejemplo, de los árabes son semitas, y muchas naciones las cuales se encuentran inclusive en América, que también dependen de ese linaje de Shem. Entonces, no son los únicos semitas, los judíos o los israelitas. Son muchas naciones las cuales son descendientes de Shem y que se les puede decir que son semitas, porque eso es lo que es un semita, un descendiente de Sem o de Shem. Por otro lado, los hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Porque también esa palabra o ese nombre se le ha atribuido o se han atribuido también los judíos o los hebreos. Ahora, ¿ellos son los únicos hebreos? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Porque también han manipulado, se ha manipulado la información, inclusive se ha manipulado la Escritura. Y bueno, recordemos que cuando nuestro Creador se le apareció a Moisés en el monte Sinaí, tú vas a ir y te vas a presentar ante los israelitas, vas a reunir a los ancianos del pueblo y les vas a decir: el Dios o el Elohim de los hebreos nos ha encontrado. Se me ha aparecido el Dios de los hebreos. Ahí no está diciendo el Dios de los israelitas. Como también cuando se presentó delante de Faraón, no dijo el Dios de los israelitas me ha enviado. Dice el Dios de nuestros padres. El Dios de los hebreos nos ha encontrado. Ahora, ¿quiénes son los hebreos entonces? Porque si está diciendo el Dios de los hebreos, no el de los israelitas, obviamente también era de ellos, pero en ese momento estaba dándole mucho resalto, mucha importancia a lo que fueron los patriarcas hebreos. ¿Quiénes fueron los hebreos? De acuerdo a lo que dice la Escritura, un hijo de Shem tuvo un hijo al cual le puso por nombre Eber o Heber. Y Heber
que es el que iba a darle continuidad a la enseñanza pura que nuestro Creador iba a mantener en Shem y luego en sus hijos, y así de generación a generación hasta llegar al pueblo de Israel. Y bueno, Heber es el padre de todos los hebreos. La escritura dice que a Heber le nacieron 2 hijos, como lo dice allá en el libro de Génesis, capítulo 10, versículo 24, donde nos dice así: y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Pues bien, si Heber tuvo 2 hijos, entonces de ahí salieron 2 ramas, salieron 2 pueblos descendientes de Heber, o 2 hijos los cuales formaron pueblos, y que todos ellos, tanto a uno como el otro, como ser descendientes de Heber, ellos debieron de haber sido llamados hebreos. Ahora, de uno de los hijos de Heber viene una línea de la cual nacieron los padres de Abraham, como lo fue Nachor, como lo fue Taret, padre de Abraham. Y bueno, ellos fueron hebreos. Entonces Abraham fue hebreo, Taret fue hebreo, Nachor, padre de Taret, fue hebreo, y sus bisabuelos, tatarabuelos fueron hebreos, una línea de hebreos. Pero por el otro lado, del otro hijo de Joctán, igual también fueron hebreos. Entonces, ¿cuándo se empiezan a llamar las gentes con el nombre de hebreos? Pues después de Heber, todos sus hijos, sus descendientes, eran llamados hebreos. Ahora, pero vamos a seguir una línea. Y la línea que vamos a seguir va a ser la línea de Taret, la línea de Abraham. Bien, la escritura dice que Taret engendró a Abraham, y también engendró a Nachor, o a Nahor, y engendró también a Haram. Estos 3 hijos, los cuales tuvieron hijos, tuvieron descendencia, se formaron pueblos de ellos. En el caso de Haram, que murió antes que su padre, y que dejó solamente un descendiente, el cual fue Lot, y que Lot fue el que anduvo con Abraham todo el tiempo, y que es el padre de los moabitas y de los amonitas. Pero si era un descendiente de un hebreo, Lot, quiere decir entonces que los pueblos que salieron de Lot, como los moabitas y los amonitas, eran hebreos. Eran hebreos estos 2 pueblos. Los descendientes igual de Nachor, como el caso de Betuel, Labán, todos ellos y todos los pueblos que se han formado después de ellos, descendientes de ellos, también fueron hebreos. Los descendientes de Abraham también fueron hebreos, como Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel fueron hebreos. ¿Qué podemos decir entonces? Si los moabitas fueron hebreos, los amonitas fueron hebreos. Luego Abraham tuvo su primer hijo, el cual se llamó Ismael. Los descendientes de Ismael fueron hebreos. Luego Abraham, después de que su esposa Sara se murió, él se volvió a casar. Dice la escritura que se casó con Ketura y tuvo 6 hijos. Vemos ahí otros pueblos que fueron hebreos igual. Luego Isaac, que tuvo 2 hijos, que fue Esaú y fue Jacob, pues los descendientes de Esaú, que son los árabes, como árabes también son los descendientes de Ismael, pues también son hebreos. Los descendientes de Jacob también son hebreos. Entonces son muchos los hebreos. No solamente es un pueblo, no solamente son los judíos, no solamente es el pueblo de Israel. Son bastantes, pero repito, se ha manipulado, se ha malinterpretado y se ha tratado de que la gente crea y piense que solamente un pueblo, un residuo son aquellos los que pertenecen a la línea hebrea, pero no. ¿Qué es un hebreo? Un descendiente de Heber. Y para que no nos confundamos entonces y que digamos una cosa por otra. A ver, por otro lado, ¿quiénes son los israelitas? ¿O qué es ser un israelita? Pues bueno, un israelita
es ser un descendiente de Israel. Muchos han llegado a pensar que Jacob fue israelita, que Isaac fue israelita y que Abraham también fue israelita, algo que definitivamente está muy fuera de contexto. ¿Por qué? Abraham no fue israelita, fue hebreo. Isaac no fue israelita, fue hebreo. Y bueno, Jacob, pues diríamos que fue israelita porque él fue el que recibió ese nombre por parte de nuestro Creador. Después de que, dice la Escritura, que tuvo una lucha Jacob con el ángel de nuestro Creador, y que fue una lucha muy intensa en la cual el ángel ya tenía que partir porque el alba rayaba, y Jacob no lo quería soltar. Y bueno, en esa lucha el ángel le dice: suéltame porque raya el alba. Dice Jacob: no te voy a soltar, hasta que me bendigas te voy a soltar. Y dice el ángel: bueno, a ver, ¿cuál es su nombre? Dice Jacob. Bueno, pues ahora ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con el Creador y has vencido. Por eso nombre de Israel. Por eso es que posteriormente se llamó Israel y sus descendientes fueron llamados israelitas, no jacobitas, israelitas. Y así es como fueron conocidos en Egipto como israelitas, o también como hebreos. Entonces, un israelita es un descendiente de Israel. Y los únicos israelitas, sí podremos ahora sí que entenderlo mejor, que son solamente aquellos que nacieron de Jacob, que fueron 12 hijos, 12 tribus, el pueblo que se formó de él, todos sus descendientes son llamados israelitas y nadie más. Bien, por otro lado, ¿qué es ser judío? Porque también han llegado a decir que Jacob fue judío, Isaac fue judío, Abraham fue judío, y muchos predicadores de grande altura, diríamos, han llegado a pensar eso, han llegado a malinterpretar, a malinformar y a dañar, porque pues darle una enseñanza así a una congregación definitivamente es darle una enseñanza equivocada, una enseñanza torcida, porque lo que escuchan es lo que creen y eso es lo que también hablan. De manera que, así como reciben una enseñanza a veces corrompida, pues esto es lo que luego andan enseñando. Andan enseñando, pues se escucha mal lo que voy a decir, pero a veces se enseñan puras mentiras. Y bien, ¿qué es ser judío entonces? Judío es ser un descendiente de Judá, obviamente. Recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Y los primeros hijos que tuvo con su esposa Lea, que fueron 4, que fue Rubén, fue Simeón, fue Leví, y luego nació Judá. Y se ha resaltado mucho el nombre de Judá. ¿Por qué? Porque Judá significa alabanza o el que adora al Creador, y de Judá es de donde iba a salir también el legislador, el cual tenía que, o tiene que regir con vara de hierro todas las naciones de la tierra. Y Judá fue el que recibió la bendición de parte de Jacob y es el que heredó prácticamente las bendiciones, así como se venían dando desde Abraham, Isaac y Jacob. Y luego Judá, que recibió esa bendición tan grande, de donde tenía que nacer el Mesías. Entonces, de Judá es donde provienen todos los judíos. No todos los israelitas son judíos. Únicamente a los que se les puede llamar judíos son aquellos que pertenecen a la descendencia de Judá. Cada una de las tribus se les tiene que llamar por su propio nombre, como los levitas. ¿Por qué se les nombra levitas? Porque son de la tribu de Leví. A los rubenitas porque son de la tribu de Rubén. Ahora, también se les puede llamar judíos aquellos los cuales vivieron o nacieron en el reino de Judá, en aquel tiempo cuando el reino de Israel se dividió y quedaron divididas las tribus, por un lado el reino del norte, por otro lado el reino del sur, y bueno, por un lado 10 tribus, por otro lado 2 tribus, de manera que dice la Escritura que la tribu de Judá, juntamente con la de Benjamín, se quedaron en Jerusalén para habitar ahí, porque pues ahí es donde era
el reino que había establecido nuestro Creador a través de David y luego su sucesor Salomón. Entonces la casa de Judá que dominaba desde Jerusalén, y hubo muchos israelitas, los cuales en el tiempo de la apostasía, cuando el pueblo de Israel se fue a la idolatría, pues muchos israelitas que no estuvieron de acuerdo con Jeroboam, rey de Israel, lo que hicieron fue regresarse a Jerusalén, y ellos también fueron considerados judíos, no porque desciendan de la tribu de Judá, sino porque vivieron en el territorio o en el reino de Judá. Entonces, pero no todos los israelitas son judíos. Se puede decir que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Como también se puede decir que todos los israelitas son hebreos, pero no todos los hebreos son israelitas. Todos los hebreos son semitas, pero no todos los semitas son hebreos. Y bueno, yo creo que con todo esto podemos entender mucho mejor todo este dilema en el cual pues se ha hablado mucho, y que se ha también, diríamos, confundido mucho pues la gente con respecto a todo esto. Pero ahora sí podemos entender ya de una manera más clara, lo creo así, porque así lo dice la Escritura. Lo estamos mirando desde el punto de vista de lo que dice la Escritura, con unos versículos breves. Obviamente no vamos a encontrar datos en otro libro que no sea la Escritura, y todo lo que dice la Escritura nos lo habla de manera muy concreta, y para poder comprender necesitamos profundizarnos para poder comprender de una manera apropiada. Así que espero que este tema les sea de grande bendición y que sea de mucha utilidad para sus conocimientos. Que el Creador los bendiga.